Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Agradecer al INCIBE mi presencia hoy aquí. Es todo un honor. Este escenario es bastante impresionante. Como han dicho, yo estoy más acostumbrada pues, a foros académicos que son mucho más reducidos. Y bueno, mi nombre es Gemma Martínez, soy investigadora en la Universidad del País Vasco. Desde el año 2008, mi tema de investigación y mi pasión, a la vez una de mis pasiones, ha sido el estudio de la mediación parental en Internet para los menores españoles. El título de esta presentación, lo estoy haciendo bien, responde pues a la continua pregunta que se plantean muchos padres, sobre todo con la llegada de las nuevas tecnologías móviles. Quizá debería de aclarar qué es mediación parental. Es un término un poco técnico, pero con mediación parental simplemente nos referimos a las reglas, a los roles, a todas las diferentes dinámicas que se crean en el contexto familiar cuando los padres tienen que mediar el uso y guiar el uso de Internet por parte de los menores. Vamos a ver. Aquí estamos. ¿En qué va a consistir mi presentación? Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que soy miembro de investigación del proyecto EU Kids Online Spain y entonces hoy me gustaría presentar mi contexto de investigación, qué representa EU Kids Online en todo esto y cuál es mi labor también para con las familias españolas y el uso eficaz de las nuevas tecnologías. Seguidamente voy a incidir en aclarar un término que ha sido muy utilizado en las diferentes ponencias en este congreso, que es el término riesgo, la diferencia entre riesgo, daño y resiliencia. Son dos conceptos, sobre todo el de riesgo y el del daño, que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tanto de mediar de forma efectiva las actividades de los menores en Internet, como también para interpretar muchas de las noticias que estamos recibiendo de diferentes medios de comunicación y, pasaré a explicarlo posteriormente. A continuación, también daré unas notas aclaratorias de todas las oportunidades que se presentan en Internet para los menores españoles, de las habilidades digitales que estos tienen, de las competencias digitales, cómo los riesgos están relacionados con las oportunidades, a su vez con las habilidades y las competencias digitales, y haré una breve introducción a lo que es la mediación parental en España, cómo se está viendo desde Europa, cómo lo están haciendo los padres españoles, qué retos nos quedan por conseguir, qué factores influyen, qué tenemos en cuenta cuando mediamos el uso que hacen de Internet los menores. No es al revés. Para avanzar es este. Vale. Y este retroceder. Vale. Ay, por Dios, qué torpe. Aquí está, nativa digital. Pasaré a explicar el concepto más tarde. Lo siento muchísimo. ¿Qué es EU Kids Online? EU Kids Online es una red de investigación multinacional formada en este momento por 33 países europeos. Está dirigido desde el Hans Bredow Institute de Alemania por el catedrático Uwe Hasenbrink y coordinado desde la London School of Economics por la profesora Sonia Livingstone. Me imagino que muchos de los que me están escuchando en este momento conocen al menos de oídas a la profesora Sonia Livingstone. Es realmente un referente
mundial en lo que respecta a la investigación sobre el uso que los menores hacen de Internet. Y yo formo parte del equipo de investigación de la Universidad del País Vasco que representa a España en el contexto de Europa. A su vez, estamos conectados con los diferentes actores políticos nacionales, europeos e internacionales, y en estos momentos EU Kids Online está financiado por el programa Better Internet for Kids de la Comisión Europea. A su vez, el equipo de investigación de la Universidad del País Vasco también colaboramos estrechamente, somos socios del proyecto SIC Spain del INCIBE a través del Centro de Seguridad de Internet IS4K. ¿Cuál es el objetivo principal de EU Kids Online? Bueno, pues el objetivo principal es mejorar el conocimiento a través de la investigación, a través de todos los resultados que obtenemos de las diferentes investigaciones, tanto de las oportunidades, de los riesgos y de la seguridad online de los menores europeos y no europeos, siempre desde un foco del bienestar y el respeto de los derechos del menor. Estamos encargados de difundir todos los hallazgos que obtenemos a los diferentes actores, tanto políticos como diferentes iniciativas encargadas de velar por el bienestar digital del menor, como en foros como en el que estamos hoy. Y bueno, identificar y difundir recomendaciones claves principalmente para el desarrollo de iniciativas de concienciación sobre seguridad en España. Bueno, keep calm, no estáis solos en el proceso de mediación parental online. Eso responde precisamente a ese miedo que procesan muchos padres y muchas familias españolas al enfrentarse, pues eso, a los nuevos retos y decir, me siento solo, yo soy el único que puedo hacer. ¿Cuál es nuestra labor como investigadores para con vosotros? Esto es un simple extracto de una de las últimas investigaciones que realizamos centradas en mediación parental. Y bueno, pues una de nuestras conclusiones fue las familias españolas y europeas están sometidas a una creciente presión social. Esa presión social, pues bueno, se puede medir desde muy diversos aspectos, o sea, desde muy diferentes puntos de vista, a la hora de mediar el uso que sus hijos hacen de Internet, debido a los complejos procesos relacionados con los cambiantes medios digitales. Todo es muy complejo. La academia, como agente social mediador, tiene que posicionarse para encontrar soluciones que ayuden a las familias a elegir esas estrategias efectivas para que los menores aprovechen todas las oportunidades que la red les ofrece. No sé si a alguien en el público le llama algo la atención de esta referencia, y es que no hemos mencionado la palabra riesgo. Quizá esa labor la están cumpliendo en demasía los medios de comunicación en estos momentos. Hay un fenómeno que se denomina media panic. Fue investigado y lleva siendo investigado desde hace muchísimos años en la academia. Una de las principales autoras es Kirsten Drottner, y consiste pues, en emitir noticias siempre relacionadas con la exageración, con la quizá no veracidad de determinadas informaciones, noticias no contrastables, fuentes no confirmadas, y siempre desde una perspectiva del riesgo. Una perspectiva del riesgo que se ha demostrado que está afectando negativamente a una mediación parental positiva o efectiva. Más tarde pasaré a explicar lo que significa esto. Y bueno, que está provocando muchísima ansiedad entre los padres, y una ansiedad en demasiadas ocasiones no justificada. Los padres españoles no son tan inmigrantes digitales como se les tacha.
saben lo que están haciendo con sus hijos. Por supuesto, tienen muchos retos a los que enfrentarse, pero bueno, palabras para no olvidar y a las que deberíamos de prestar atención cada vez que leemos diversas informaciones. Sufren, adictos, enganchados, nativos digitales. Es como una droga. Muy grave esta comparación, bajo mi personal punto de vista. Saben más que sus padres, son vulnerables, tienen móvil desde los 7 años. Dentro de todas estas expresiones, por supuesto que hay contenido negativo, pero también hay cosas positivas. Todo depende de las circunstancias, todo depende de muchos factores. Para las familias, no se enteran, inmigrantes digitales. Ellos también están enganchados. Les dan el móvil o la tablet para estar libres. Quizás sí, ¿y por qué no? Lo postean todo, quizás sí. ¿Y por qué lo postean? Siempre hay una razón detrás de todo esto. A continuación, sería imposible explicar todo este esquema. Está basado, es un extracto del nuevo esquema de investigación que se ha propuesto desde EU Kids Online Europa y en estos momentos también en Global Kids Online. Si algunos viesen este extracto no estarían muy contentos, pero simplemente es para plasmar la idea de la complejidad que hay en el estudio de las experiencias digitales de los menores y quizá también para lanzar el mensaje de que no se debe de tomar al pie de la letra todas las informaciones que recibimos, sino que muchas veces hay que pensar, bueno, este grupo de menores está haciendo esto por un motivo y bueno, ¿cómo estudiamos las experiencias digitales de los menores? En primer lugar, hay que tener en cuenta la unidad de estudio a nivel de país, nivel de inclusión social, la provisión y regulación tecnológica, el sistema educativo, la cultura, los valores. Todo esto influye directa e indirectamente en la experiencia digital personal de cada uno de los menores. También los medios de comunicación. A nivel social, para que vean la importancia en todo este entramado que tiene la mediación parental. La mediación parental es uno de los factores que influye en las experiencias digitales de los menores. Bueno, la mediación parental, las familias, los educadores, el grupo de iguales, cobrando cada vez más importancia, la comunidad, la ecología digital y a nivel individual del menor, ¿qué influye? Su propia identidad, los recursos de los que dispone, el acceso, ¿puede el menor acceder o no? Este es uno de los grandes retos con los que se están encontrando muchas familias. El aumento de una diferencia digital que puede conllevar a una brecha digital. No todos los padres disponen de los mismos recursos económicos para satisfacer todas las demandas digitales de sus hijos, de querer tener lo último, lo mejor, porque si no, no soy aceptado en el grupo de iguales. No todos los padres disponen de todos los mismos recursos económicos para que su menor acceda a Internet cuando y como quiere. Las tarifas de Internet son altamente elevadas. No se les puede comprar el último móvil para estar al mismo nivel que sus compañeros. Y online, bueno, pues tanto sus prácticas, todas las actividades que hacen online, que a su vez están relacionadas con las habilidades que desarrollan, las oportunidades que les ofrece la red, los riesgos a los que se exponen, y todo esto a su vez está relacionado con el bienestar cognitivo, social y conductual del menor y con el derecho a la protección, a la provisión y a la participación. Bueno, paso a explicar la diferencia entre riesgo. Los menores
bueno, pues navegan online y se encuentran con muchas situaciones. Muchas situaciones que los adultos, desde el punto de vista de investigación también, hemos denominado de riesgo. ¿Por qué las hemos denominado de riesgo? Pues porque pueden provocar daño. Hay que diferenciar entre la actividad de riesgo y la actividad con contenido daño. Voy a poner un ejemplo. Ciberbullying, que ha sido muy tratado en he visto que en diferentes ponencias se ha hablado del ciberbullying. En estos momentos en España, el ciberbullying se ha comprobado que es el riesgo, es una actividad de riesgo con más contenido lesivo para el menor. Cuando se le pregunta al menor acerca de una actividad de riesgo, ciberbullying, sexting, quedar con extraños, acceso a contenido dañino o a contenido lesivo, el menor dice, sí, me he encontrado con situaciones de ciberbullying. ¿Te has sentido molesto? ¿Te ha producido algún daño, alguna incomodidad? Cuando la respuesta es sí, y dependiendo, por supuesto, en el nivel de respuesta, eso se le considera un riesgo lesivo. Por eso, muchas veces se habla de riesgos. Los menores se enfrentan a riesgos. No todos son riesgos. Lo que para nosotros puede suponer un riesgo, para ellos muchas veces significa una oportunidad. Bueno, con la llegada de Internet móvil, para no irse, nos encontramos con nuevos riesgos. Siempre eso se debe tener en cuenta, lo que acabo de mencionar, la perspectiva del menor y la perspectiva del adulto para calificar una actividad de riesgo o de arriesgada. Se detecta que están pasando más tiempo online, no tiene por qué ser malo. Esto les conduce a realizar más actividades, también a enfrentarse más riesgos. Aquellos menores más resilientes, pues convertirán eso en una oportunidad, a desarrollar más habilidades digitales, más estrategias de enfrentamiento y ser más resilientes. Hay algo que no sé si debería de ser preocupante o no, pero si tienen un problema, una de sus estrategias no es acudir a los padres, sino que acuden a sus amigos para pedir ayuda. Quizá deberíamos de empezar a plantearnos la importancia que en las experiencias digitales tienen para los menores su grupo de iguales. Bueno, aquí unos simples datos. Bueno, pues se está detectando un aumento en los riesgos y también una diversificación de riesgos. Desde el año 2010 hasta el año 2015, todo el contexto ha variado muchísimo. Ellas y los más pequeños, son los más vulnerables, en este caso sí son los más vulnerables, porque son los que dicen sentirse más incómodos o percibir más daño de la mayoría de las situaciones de riesgo. Por ejemplo, el ejemplo que mencionaba antes y que se está repitiendo también en diferentes foros, quedan con extraños, con personas a las que no conocen. Bueno, con personas a las que no conocen, en nuestros estudios les preguntábamos, una de las preguntas era quedar con personas que has conocido online, offline. Para ellos, aunque para nosotros pueda suponer una situación de riesgo, ellos lo consideran pues como algo satisfactorio. Bueno, se ha detectado, esto también es algo preocupante, un aumento de los riesgos de contenido generado por otros usuarios, como el hate speech, riesgos relacionados con la anorexia. Bueno. También me gustaría aclarar algo, que desde YouKids Online, Global Kids Online, y en estos momentos la perspectiva mayoritaria de investigación sobre el uso que hacen los menores de Internet, se habla de un uso excesivo o problemático, pero no de adicción.
Algo a tener muy en cuenta también, que cada vez más para ellos lo online y lo offline es parte de una misma realidad. Bueno, quizá me esté pasando de tiempo. Planteo aquí una idea que la profesora Sonia Livingstone les plantea a todos los encargados a nivel europeo y a nivel supranacional o intercontinental, a los encargados de hacer nuevas políticas de regulación para Internet. Lo que planteó ella fueron unas escalas en las que se miden todas las actividades que realizan los menores. Estas actividades van desde las más básicas. Todos estos porcentajes pertenecen a los nuevos datos obtenidos en los nuevos estudios de YouKids Online Spain. Van desde las tareas más básicas, como jugar, las tareas escolares, ver videoclips, escuchar música, ya pasamos al siguiente escalón, comunicarse, otro escalón. Ya en los escalones superiores, que son actividades más sofisticadas, están leer, buscar noticias, hacer actividades creativas, participar de forma cívica. Bueno, aquí los menores españoles, como podemos apreciar en los porcentajes, no llegan a la cima. Todas las actividades relacionadas y con la creatividad y la participación son muy, muy escasas. Sus competencias digitales, que a la vez están relacionadas con estas actividades, pues eso, tanto las informacionales como las críticas no son demasiado altas, y sí lo son las sociales y las instrumentales. Planteo aquí una pregunta a todas las familias. ¿Qué propones como padre, como madre, como tutor, encargado de guiar a tu hijo o a tu hija? ¿Qué les propones a ellos para llegar a la cima de la escalera? ¿Qué les propones para que tu hijo, digamos, adquiera una experiencia digital plena? Bueno, hago de nuevo llamamiento al término acuñado por Mark Prensky ya en el año 2001, nativos digitales. Hay que ir dejando a un lado esa idea de que los padres no tienen el mismo nivel de habilidades o de competencias digitales que sus hijos. Está comprobado que los padres sí tienen habilidades digitales y sí son competentes digitalmente hablando, y sí están lo suficientemente preparados para para mediar positivamente el uso de Internet que hacen sus hijos. También se nota una tendencia, quizá generada también por los medios de comunicación, bueno, pues es uno de los factores que influye, una tendencia a una excesiva preocupación por el tiempo que pasa mi hijo online. No le dejo más de media hora, no le dejo más de 5 minutos, no, el mío tiene tal edad, más de 2 horas. Más allá de mirar el tiempo que dejamos online, quizá nos deberíamos de plantear, ¿qué hace tu hijo en esos 5 minutos que le dejas online? ¿O qué hace tu hijo en esas 5 horas que le dejas estar online? ¿Qué hacéis los dos en ese tiempo? Bueno, voy a pasar a explicar cómo estudiamos la mediación parental desde la academia. Lo dividimos en diferentes estrategias. Hay una regla de oro. Las evidencias están mostrando que a más restricciones, a más prohibiciones a los menores, se enfrentan a menos riesgos, algo muy, muy positivo. Pero
esto tiene una doble cara, que también aprovechan menos oportunidades. Y a todas aquellas estrategias con contenido comunicativo y en los que se aboga porque el menor haga un uso más seguro de Internet, aconsejándolo, guiándolo, se ha comprobado que los menores obtienen más oportunidades, pero a la vez más riesgos. ¿Con cuál nos quedamos? Bueno, este es un esquema de cómo estamos estudiando en estos momentos cómo median los padres españoles el uso de Internet de sus hijos. Seguimos buscando, tanto las familias como los investigadores, cuál es la estrategia efectiva. ¿Cuál es la estrategia efectiva que disminuya todos los riesgos con contenido lesivo y maximice todas las oportunidades? Bueno, pues siento mucho decepcionar, pero no hay solución. Simplemente, estos solo son algunos de los factores que influyen en la mediación efectiva de Internet. En primer lugar, hay que tener en cuenta las características de los menores. Dependiendo de la edad, se deben de ejercer unas u otras estrategias. Dependiendo también de si es niño o es niña, los padres están eligiendo una forma u otra de mediar, las características de las familias, el estatus socioeconómico influye, el nivel educativo de los padres también se ha comprobado que influye, el género de los padres, el nivel de uso que hacen de Internet los padres, la percepción de su propio uso y de sus propias habilidades en Internet, la percepción de los riesgos en Internet. Hay un mensaje muy valioso que es siempre, creo que es el mejor consejo que se le puede dar a las familias: convierte a tu hijo en tu aliado. No prohíbas, infórmalo, ayúdalo y comparte con él. Estrategias habilitantes. ¿Cuáles son las estrategias habilitantes? Pues son, digamos que las más difíciles para los padres. ¿Por qué? Porque hay que perder tiempo, hay que estar con ellos, hay que acompañarlos, hay que animarlos a descubrir y aprender cosas en Internet junto a ellos, hay que sugerirles nuevas formas de utilizar Internet de manera segura. Tienes que hablar con ellos sobre lo que hacen en Internet, tienes que ayudarles cuando algo les molesta en Internet y tienes que encargarte de saber lo que les está molestando a tus hijos en Internet y saber que tú no eres la primera fuente a la que van a acudir a pedir ayuda. ¿Cómo lo están haciendo los padres españoles? Pues no mal. Hay una preferencia por las estrategias de seguridad online y hablarles o ayudarles cuando algo les molesta. Se ha mostrado un mayor interés o quizá una mayor preocupación tanto por las niñas como los más pequeños. Hay algo muy llamativo, que es que los padres españoles tienen una tendencia superior a restringir a las menores y a animarlas menos a que exploren cosas en Internet. Voy a lanzar una pregunta. ¿Son las menores menos vulnerables? ¿Son las menores más vulnerables o quizá las estamos haciendo más vulnerables? Las estrategias restrictivas, afortunadamente, la tendencia es a que los padres españoles han disminuido las estrategias restrictivas respecto a la media europea muchísimo, desde el año 2010 hasta la actualidad. ¿Qué implica esto? Que los padres españoles cada vez están siendo más conscientes, probablemente, de que con las restricciones esto puede conllevar pues, a una disminución de las oportunidades que ofrece Internet para los menores. Las estrategias técnicas que presentan pues una baja frecuencia, pero mucho mayor a nivel español que en previos estudios, 2010 y 2015. Esto es algo muy positivo. Y se emplean más estrategias técnicas, sobre todo en los más pequeños. Lanzo una pregunta. ¿Por qué no se aplican estas estrategias técnicas a los de más edad? Si se está comprobando
que hay un incremento en las oportunidades. ¿Alguien puede responder? ¿Por qué? ¿Por qué los padres no utilizan programas de bloqueo, de seguimiento de contenido para, por ejemplo, un chaval de 15 o 16 años? ¿Qué debate, qué dilema hay ahí? Pues el debate o el dilema es el respeto a la privacidad y eso, el derecho a la privacidad de los menores, sobre todo con más edad, y a la autonomía. La estrategia de monitorización, que consistía en un seguimiento de todas las actividades que hacía el menor online, fue omitida en los últimos estudios que hemos realizado. ¿Por qué? ¿Alguien me puede responder o me puede decir por qué habrá sido omitida esa estrategia? Pues precisamente por uno de los grandes retos que se les presenta a las familias en estos momentos, porque los padres no pueden acceder, es muy difícil acceder al terminal del menor. Es muy difícil y además esto supone una invasión en la privacidad del menor. Y por eso los niveles de esta estrategia eran muy, muy bajos. Bueno, se ha demostrado también que el menor juega un rol esencial en los procesos de mediación parental. No solo son los padres los que median, sino que son ellos también los que ofrecen ayuda a sus padres. El contexto familiar también influye en las mediaciones parentales en Internet, demostrándose una vez más que la línea entre lo offline y lo online, digamos que no existe. ¿Cuál es la solución? Bueno, simplemente quiero hacer eso, plantear unas pequeñas reflexiones, que es que a partir de ahora, cada vez que nos enfrentemos, espero que esta pequeña charla haya servido de algo, cada vez que nos enfrentemos a informaciones, nos demos cuenta de que detrás de cada porcentaje siempre hay una explicación y no todo vale ante la justificación de lo nuevo, todo es muy complicado, todo es muy complejo. Informarse, la recomendación es bueno, en la anterior ponencia me llamó muchísimo la atención porque es uno de los grandes debates que hay en estos momentos, el rol de los abuelos en la supervisión de los menores y de las actividades online. Mientras los padres en otros momentos acudían para pedir ayuda a los abuelos, nos vemos aquí con una franja y ya no pueden pedir ayudas a los abuelos y bueno, para eso hay sitios especializados y muy, muy profesionales como el IS4K, el Centro de Seguridad para Menores en España, del INCIBE, y tú como adulto eres el responsable de tus hijos y tú eres el nativo digital. No existe estrategia mágica y esto no es malo. Y sobre todo recordar que haz a tus hijos tus compañeros digitales. No prohíbas y comunícate. Pues muchísimas gracias, Gemma. Con esa frase nos vamos a quedar. Gracias. Gracias.